Hoy nos acompaña Eder Ventura, corredor de seguros con más de 10 años de experiencia, especialista en gestión de riesgos y protección patrimonial. Desde su experiencia ayuda a empresas y a personas a tomar decisiones inteligentes para protegerse frente a contingencias legales, operativas y financieras. Eder, un gusto tenerte con nosotros. Eder, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, Estoy muy Víctor. contento de poderte tener en este espacio para poder hablar del seguro, del mundo de los seguros y obtener de ti toda esta experiencia rica que tienes que nos puedes compartir. Yo quiero empezar preguntándote, ¿cómo es que inicia tu trayectoria en el mundo del seguro? ¿Cómo es que tú empiezas a abordar este tema tan interesante? Claro que sí, Víctor. Más bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, respecto a mi trayectoria, yo inicio en el mundo de los seguros hace más o menos 10 años. Inicio esta carrera comercial en una de las empresas más reconocidas en el mercado, donde poco a poco fui escalando posición en base a productividad, en base a captación de nuevos clientes, por lo cual llegué a inclusive a ser considerado agente máster dentro de una de las compañías, ¿no? Que era la categoría más alta, ¿no? Luego de este proceso para una empresa de seguros, pues decido dar el salto como corredor independiente, ¿no? Ya pues, ahora en marzo cumplimos aproximadamente 2 años ejerciendo ya de manera independiente el tema del corretaje. No solo de manera exclusiva con una compañía, sino tenemos el portafolio de las 7 u 8 compañías más importantes del mercado. Entiendo. Entonces empezaste trabajando para una compañía y ahora la ejerces de manera individual. Correcto. En ese sentido, ¿cuál es la diferencia entre un corredor de seguros y un agente de compañía? Muy buena pregunta. El corredor de seguros es la figura independiente dentro del mercado de seguros, valga la redundancia, ¿no? Debidamente autorizado por la superintendencia. El corredor, pues, te puede presentar a ti como Víctor propuestas de repente para un tipo de seguro con distintas compañías, donde tú, obviamente, consumidor final, vas a ganar porque vas a tener 3, 4, 5 propuestas de diferentes compañías con diferentes coberturas, diferentes exclusiones y diferente prima que pagar. Un agente de seguro es aquel trabajador dependiente que únicamente puede vender o ofrecer los servicios de una compañía puntual. Y dentro de tu ámbito de acción, ¿cuál es el tipo de clientes que tú atiendes? En realidad, Víctor, atendemos a los distintos clientes de los diferentes sectores, pero hoy en día nuestra cartera está centrada en sectores claves como son construcción, metalmecánica, transporte, electricidad y minería. Interesante. Y en toda esta experiencia que tú estás evocando y atendiendo a ciertos clientes, ¿cuál es el error más común? Yo estoy seguro que la gente quiere saber cuál es el error más común que tienen las empresas a contratar los seguros. Mira, Víctor, te comento que el error más común que he podido ver durante todo este tiempo es que los clientes ven precio. Ven precio antes de la cobertura. Ven precio antes de las exclusiones. Ven precio antes de los deducibles. Entonces, nosotros como corredor independiente, y obviamente comprometidos también con la cultura preventiva en el país, pues orientamos al cliente a revisar el contrato, ¿no? Le decimos justamente cuál es el alcance de la cobertura, cuál es la diferencia de deducibles y cuál es la diferencia de prima que pagaría entre una u otra aseguradora. Entiendo. Y hablando de riesgos, dentro de todo el espectro de los riesgos, ¿cuál es el riesgo que se suele subestimar más? El riesgo que las personas o las empresas, organizaciones suelen subestimar que es básicamente que nunca les va a pasar nada, ¿no? O que nunca les va a llegar a tocar. Pero es mediante todo este conocimiento, mediante hechos que han ocurrido en toda la historia, pues se ha determinado que existen eventos catastróficos, ¿no? Situaciones difíciles tanto para las personas como para empresas que pueden poner en riesgo el patrimonio, ¿no? Entonces, va por ahí. Entiendo. Pero frente a los siniestros, yo suelo escuchar mucho en la que la gente se queja y dice, oye, yo tenía un seguro, pero al final no se cubre. Entonces, ante esa eventualidad de que el empresario cree y está seguro de que está cubierto, pero al final resulta que no lo está. ¿Qué sucede entonces? Entendería y básicamente haría un llamado de atención o de alerta a los empresarios, a las personas responsables de cada organización en poder justamente cotizar y suscribir bien un riesgo. No solamente se trata de tomar la póliza porque para salir del paso o cumplir una obligación, ¿no? Entonces hay que revisar.
hay que revisar las condiciones del riesgo, las condiciones de la póliza. Y esto, lo que tú me comentas, sucede básicamente porque a veces se da que y nos pasa como consumidores que leemos tan rápido o no entendemos y nunca preguntamos, nunca acudimos a un especialista. El corredor es la figura dentro del mercado de seguros que te va a orientar y te va a dar justamente estas pautas o estos detalles en qué momento tu seguro realmente te va a cubrir y cuándo no te va a cubrir. ¿No? Yo suelo siempre decir a mis clientes pues, que generalmente vienen y me dice, véndeme una póliza de auto a todo riesgo. La Mm. figura de todo riesgo no existe. Es un término mal usado en el mercado porque yo entendería como todo riesgo es que me va a cubrir todo. Si me paso la luz roja, si manejo en estado etílico, ¿no? O si hago un auto temerario. Pero no, las pólizas, por ejemplo, de auto tienen exclusiones y dentro se determinan en las cláusulas del contrato. Entonces, siempre es bueno preguntar, ir más allá de lo que está plasmado en el documento. Entonces entiendo que por un lado está la premura de algunos agentes en hacer firmar el Correcto, contrato y por correcto. otro lado también está el eventual escenario de una mala lectura del contrato. Correcto. Importante lo que comentas, justamente, existe en el mercado muchos agentes directos que por un tema de querer llegar a la cota, a la meta, emiten pólizas sin una debida suscripción, sin haber averiguado realmente cómo funciona el negocio, a qué riesgos está expuesto una empresa, ¿no? O simplemente, ¿qué te digo? Por ejemplo, en el ramo de personas, por ejemplo, pues los seguros de salud también en la declaración de salud, por ejemplo, en las pólizas de salud o los seguros médicos, que comúnmente se conoce, Ujú. el cliente, el asegurado, llena una ficha, un perfil y aparte de eso llena una solicitud, ¿no? Donde declara su condición actual. Pero muchas veces los agentes, por querer cerrar la venta, concretar el negocio, le hacen marcar no, sin considerar que de repente el asegurado tiene enfermedades preexistentes, lo cual haría inválido el contrato al momento de ocurrir un siniestro porque está haciendo una declaración inexacta o una declaración falsa. Entonces entiendo que lo que tú haces es precisamente para poder cubrir esos vacíos que en el día a día se presentan. Correcto. Abordamos mucho esa parte, la parte técnica, la parte, esos detalles. Siempre vamos con total transparencia al cliente final, orientándolo justamente a que cuáles serían las consecuencias de repente, en este caso puntual del seguro de salud, que él quiera omitir un diagnóstico que ya lo tiene. ¿No? Le explicamos cuáles serían las consecuencias. La más próxima o cercana sería la nulidad del contrato, porque está haciendo una declaración falsa. Y eso obviamente es causal de nulidad del contrato. ¿Sí? Y obviamente, él al marcar no, cualquier evento relacionado a ese diagnóstico no sería cubierto. Tú nos estás dando oro en polvo. Muy Gracias. interesante todo lo que estás explicando hasta este momento. Hablemos de los seguros como una herramienta de protección legal. ¿Cómo las empresas pueden evitar quiebras, ¿no? Ante una eventualidad que pueda suceder contratando seguros. Excelente pregunta, Víctor. Mire, las empresas, las organizaciones están expuestas a diferentes tipos de riesgos, ¿no? Va a depender justamente de la actividad a la que se dedica, ¿no? Un seguro justamente es la herramienta que permite que una empresa o el empleador, los Ujú. accionistas, puedan justamente cubrir con el capital eh, algún tipo de indemnización o algún tipo de daño al patrimonio como tal. Bajo ese escenario, pues, por ejemplo, existen seguros de tipo de protección para el personal, como los seguros obligatorios de SSTR, que Ujú. cubren la parte de accidente de trabajo. Ujú. Existen los seguros de vida ley, que cubren la parte de lo que es muerte, muerte natural, muerte accidental, invalidez para los trabajadores de planilla, ¿no? Si queremos proteger de repente el patrimonio como tal, existen seguros de incendio, multirriesgo, de responsabilidad civil. Existen distintas herramientas en seguros que podemos hacer justamente un blindaje al empresario, ¿no? Y evitar que pueda él asumir todo ese pago de indemnización con su patrimonio. Entonces, los seguros pueden cubrir contingencias Correcto. laborales y también eventualidades de carácter de responsabilidad civil. Correcto, exacto. Por ejemplo, en el tema de los seguros, contingencias laborales, pues te mencioné hace un momento el SCTR, Ujú. ¿no? Y Vidaley, ¿no? Diríamos que esos son los indispensables. Eso es lo básico. Si Aparte una, de ellos, hay otros seguros que, son, que tú correcto. podrías decir, estos son los indispensables que toda empresa no puede dejar de tener. Claro, los seguros básicos dentro de una organización, sea pequeña, mediana o grande, pues si tienes trabajadores y empleadas, es el SCTR, Vidaley, Ujú. si hay practicantes, el FOLA,
Y si por ahí quieres complementar con un tema de beneficio a tu personal más destacado, podrías de repente ofrecer un plan de EPS, ¿no? Que es un seguro médico, pero que lo contrata el empleador a favor de trabajadores puntuales o que hayan destacado por un tema de operación. Entonces, por ahí se puede proteger. ¿Y cuáles son las empresas que están más expuestas a este tipo de riesgos Mm, o de contingencias, digamos Claro, así? en realidad cualquier negocio está expuesto a un tema de riesgo. O sea, el riesgo es inherente, o sea, está en todas partes, ¿no? Pero dentro de las empresas que tenemos, podríamos mencionar después la minería, ¿no? Minería de socavón es un riesgo crítico, ¿sí? Extracción de petróleo, ¿no? Las empresas de electricidad, las empresas de transporte, ¿no? En realidad, te podría seguir enumerando muchas actividades más o empresas que están expuestas a este tipo de riesgo continuamente, pero diría que estas son las más comunes. Y aterrizando esta temática de los seguros en el ámbito de la prevención del lavado de activos, me gustaría saber, en tu experiencia, ¿el empresario es consciente del impacto financiero que podría traer una investigación por lavado de activos? En realidad, diría que no es consciente en mi experiencia Ok. hasta que llega a suceder, ¿no? Y afronta justamente las consecuencias por este hecho, ¿no? Como de repente pues es una denuncia, el daño reputacional, congelación de las cuentas, ¿no? Y un número de hechos que tú, que ya dominas el tema, podrías también complementar, ¿no? Y me llama la atención porque tú nos dices de que los seguros pueden cubrir contingencias laborales, responsabilidad civil. Eder, ¿un seguro puede cubrir multas que podrían devenir de un incumplimiento normativo? No. Las multas tienen un fin, ¿no? Que es justamente sancionar. Los seguros no cubren este tipo de situaciones. Inclusive tiene situaciones de exclusiones dentro del contrato, ¿no? Como son el dolo, está el tema del enriquecimiento ilícito, Ujú, el lavado de activos, y ujú. entre otros. En ese sentido, ¿qué es lo que pasa cuando una empresa resulta recibiendo fondos ilícitos y luego se investiga? Lo primero que va a pasar es que pues, la empresa afronte uno de los aspectos más importantes hoy en día, que es el daño reputacional, ¿no? Ante este escenario, pues el daño puede tumbarse abajo todo lo que con años se ha logrado construir, ¿no? Entonces, importante que las empresas tomen conciencia justamente del tema del lavado de activos como parte de su estructura organizacional. Un solvente destruye todo lo logrado. Correcto. Yo creo que a este momento necesitamos conocer más de tu experiencia en cuanto a la aplicación práctica del mundo de los seguros. Compártenos las experiencias que tú creas que sean necesarias, que han permitido lograr que los seguros han salvado a las empresas. Perfecto, Víctor. Mira, definitivamente los seguros funcionan como una capa protectora. Es un blindaje hacia una empresa, hacia una persona, ¿no? Y dentro de este enfoque, pues te comentaría que hemos tenido muchos casos en que hemos podido justamente ayudar a empresas, a personas, a poder pedir justamente, reclamar, solicitar la indemnización respecto a lo que el seguro funciona, porque el seguro es una promesa de que cuando sea ese momento, se cumpla justamente lo que en documento se firmó, ¿no? Y algo práctico me sucede el día a día con los seguros de vida ley, ¿no? Dentro de la cartera tenemos muchos clientes que son pequeñas, medianas empresas, y muchas de estas empresas no toman conocimiento del impacto económico que resultaría, por ejemplo, que un trabajador de su planilla pueda fallecer de manera natural o accidental. El seguro de vida ley, de acuerdo al decreto legislativo 688, pues indica que por muerte natural, los herederos del trabajador deben de recibir 16 remuneraciones. Por muerte accidental, 32 remuneraciones. Y por invalidez total permanente, 32 remuneraciones. ¿No? Imagínate si un trabajador gana 3.000 soles y fallece de manera accidental. 30, 32 por 3.000, estamos hablando de un promedio de 96.000 soles, ¿correcto? Sí. Exactamente lo dices. Sí, que sería el monto indemnizatorio. Lo que tendría que pagar una empresa si es que no tuviera vigente el contrato de vida ley. Imagínate ese importe de 96.000 que un empresario lo pague a los herederos. Correcto. ¿Y cuánto te costó la póliza? ¿120? ¿200 soles? ¿500? Entonces, bajo ese escenario, nosotros tratamos de llevar esta información, compartirla a nuestros clientes, ¿no? Ponerles en el escenario crítico. ¿Qué va a pasar
cuando suceda, si tú tengas que afrontar de tu propio bolsillo Mm. ese pago de indemnización a la familia. Vas a poder, y si lo puedes, podrás soportar cuánto tiempo la operatividad del negocio. Entonces, de esa manera hemos ayudado a muchos clientes a comprender la cultura preventiva en nuestro mercado. Aún nos falta mucho, Víctor, por aprender. Mm. Somos un país todavía que se resiste a la compra de seguro, pero veamos el seguro como una herramienta de protección. No, no veamos como un gasto innecesario, porque muchos decimos, no, no me pasa, y, sucede, y cuando sucede, ¿qué afrontamos? Afrontamos gastos, y gastos de repente que sale de nuestro presupuesto, ¿no? Que ya tenemos Que ya les cuadra absolutamente con eso. correcto. Así es. Ever, como mensaje final, para terminar ya este punto, si es que un empresario tiene un seguro, ¿qué es lo primero que tiene que revisar? Y quiero que por favor puedas comunicar un mensaje al sector empresarial con respecto a la importancia de la prevención en el ámbito urbano. Correcto, Víctor. Mira, lo primero que un empresario debe de revisar es en sí el contrato, la póliza, ¿no? El documento que te llega a tu correo, que te llega físicamente. Ver si, por ejemplo, aseguraste vehículos. Los vehículos que aseguras están correctamente declarados en el uso. Puede ser un uso particular, uso alquiler, transporte personal, turismo. Entonces, sería primero revisar las condiciones. Las sumas aseguradas. ¿Qué suma asegurada he determinado para cada vehículo? ¿Sí? ¿Qué garantía debe de cumplir cada vehículo? Cuando digo garantía, básicamente me refiero al tema GPS. Los vehículos están determinados por marcas y modelos y versiones. ¿Sí? Cada año la policía emite un anuario, ¿sí? Respecto a todas las incidencias que han ocurrido en nuestro país en cuanto a choques, robos, accidentes, y dentro de este aparecen justamente las marcas y modelos que tienen mayor frecuencia de robo o mayor frecuencia de siniestros, como llamamos en seguros, ¿sí? Entonces, bajo esta información, las compañías obligan al asegurado a que compre un GPS, por ejemplo, Ok. pero muchas veces el asegurado ni enterado, no lo sabe porque compró la póliza a través de un bot. El bot solo le hizo marcar un recuadro que dice acepto términos y condiciones y nunca no hubo una interacción física que le dijera justamente esta parte recontra importante en un contrato, que puede definir la cobertura o el rechazo de un siniestro, ¿no? Entonces, resumiendo, la idea, pues, tendría que el empresario sentarse con su responsable de área de seguros, el administrador, el gerente financiero, y empezar a revisar, ¿no? Revisemos. Hay que revisar si efectivamente en mis seguros de autos están bien declarados, si mi seguro, por ejemplo, de SCTR o Vidaley fueron declarados correctamente con el sueldo. Ok. Muchas empresas, ¿qué hacen? Bajan el sueldo para pagar menos prima. Es un acto muy recurrente en las empresas. El trabajador gana 2.000, no, yo le pago 1.200. ¿Y qué hago? Claro, ¿y qué hago con esto? Bajo la prima, ¿no? Pero no saben que a la larga eso trae una consecuencia. Mm. Y la consecuencia es que justamente la aseguradora va a responder, y mi empresa responde, pero luego repite con el asegurado. Y obviamente ahí es donde el asegurado, el contratante, el empresario va a tener que afrontar toda esa diferencia que no declaró durante todo un periodo. Perfecto. Entonces, digamos que tu mensaje de cultura de prevención al sector empresarial lo resumirías de qué términos, en pocas palabras. Mira, yo me dirijo a todo tu público, Víctor, y en realidad el tema de los seguros hay que verlo como una herramienta, un blindaje, no como un gasto, ¿sí? Porque todos estamos expuestos, tantas personas, empresas, diferentes tipos de negocios, desde el más pequeño hasta el más grande. Los riesgos son inherentes y están acá, latentes, cruzando la pista. Viene un carro, no sé, exceso de velocidad y te puede atropellar. Bajando las escaleras, ¿sí? Me puedo resbalar y tengo una caída y es un accidente, ¿no? Y así puedo enumerarte muchos más. Entonces, básicamente, invocar a las personas, a las empresas, a empezar a tener esta cultura de prevención, ¿no? De protección, de proteger a lo que más queremos y sobre todo a lo que tanto esfuerzo nos ha logrado construir durante tanto tiempo. Muchas gracias, Eder. Estoy muy satisfecho con todo lo que has compartido, por tu experiencia, por tu apertura de poder darnos granos de tu cosecha, producto de dedicación, de disciplina y de esfuerzo. Muchas gracias y espero volver a tenerte aquí en una reunión para seguir hablando de cultura de prevención, prevención de robos objetivos y sobre todo lo que tú dominas,
que es el mundo de los seguros. Claro que sí, Ricardo. Gracias. Encantado. Muchas gracias. Gracias a ti.